clase. Buenas noches a todos. Ya se van a ir agregando más compañeros seguramente. No sé si les quedó algún ejercicio pendiente que quieren que veamos para ver cómo podremos resolverlo, o quieren que avancemos un poco más. Hoy vamos a trabajar acerca de lo que vimos en la última clase, de pilas, listas, colas, y vamos a aprender un nuevo concepto más, que es de la programación recursiva. Si no hay nada pendiente, arrancamos con el ejercicio número 12. Tienen a mano el trabajo práctico del módulo 3. Hay un ejercicio que es el ejercicio número 12, que habla acerca de crear una clase que se llame pila de enteros, que va a contener algunos métodos, entre ellos crear pila, insertar, quitar, pila vacía, limpiar pila, cima de la pila y tamaño de pila. Nos pide que creemos una clase con todos esos métodos y que luego creemos otra clase con un main que va a tener un menú que nos va a permitir utilizar los métodos de esa clase pila que hayamos creado. ¿Sí? Este ejercicio lo vamos a resolver ahora en clase. Presten atención, acá vamos a hacer uso de los stacks, que es lo que vimos en la última clase, que también nos va a permitir almacenar datos. En este caso van a ser números enteros dentro de una pila, y que utilizaban la cola LIFO, que era el último en entrar, que es el primero en salir. ¿Sí? De eso se trataban las pilas. La vamos a implementar en Eclipse. Yo voy a crear, esto lo vamos a borrar, que es lo de ayer. Veamos que tiene esto. Aquí voy a crear una nueva clase denominada pila. Ustedes trabajen en algún proyecto que tengan, que quieran crear ahí esta clase nueva. Va a ser una clase a la cual vamos a llamarla pila. Bien. Como lo que vamos a utilizar para crear dentro de esta clase una pila es un stack, tenemos que hacer el import javaUtil para poder utilizar esa clase, ¿sí? Para poder instanciar objetos de esa clase. De esta manera nosotros vamos a poder instanciar un stack. Estamos creando una clase que se va a llamar pila, que va a tener como atributo un atributo private, que va a ser un stack, que lo vamos a llamar un stack de números enteros, de integer, que lo vamos a llamar pila. Bien, ese va a ser el atributo de esta clase que estamos creando, según lo que nos dice la consigna. Bien. Además de crear ese atributo, tenemos que crear los métodos que dicen en la consigna, pero antes de crear esos métodos nuevos, primero tenemos que hacer el constructor de esta clase, que lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a definir el constructor. Recordamos siempre que el constructor tiene el mismo nombre de la clase. En este caso sería un public pila, para que tenga el mismo nombre de la clase que estamos creando. Que no va a recibir nada como parámetro, y lo único que va a hacer es inicializar la pila con pila igual a new stack. Más. Ahí dice stack. Bien, sí, está mal escrito. Ahí lo único que haríamos sería inicializar esta pila, y a partir de ahí entonces ya tenemos el atributo, que es la pila, y el constructor que le inicializa. Ahora necesitaríamos empezar a implementar cada uno de los métodos que nos dice la consigna. Si tienen la consigna a mano, ahí pueden ver que nos pide como primera instancia un método que se llame crear pila. ¿Sí? Nos dice que este método crear pila tiene un límite, ¿sí? Es decir, que podríamos ingresarle un valor entero para decir que la pila contenga cierta cantidad de elementos. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear ese método
método 1, yo le voy a poner método 1 de las consignas. Este método se va a llamar crear pila, va a ser del tipo public, crear pila. ¿Alguien pregunta algo? No hay problema, Alejandro, crear pila. Este método va a recibir un valor entero, que va a ser un valor n, puede ser cualquier valor n, y vamos a generar, a través de un random, números para ir cargando dentro de nuestra pila, ¿sí? Voy a definir también un entero, que va a ser un número, y voy a definir un número random para generar números aleatorios para ir cargando dentro de nuestra pila, ¿sí? Desde 1 hasta n. Para eso voy a tener un random igual a new random de 100, por ejemplo, para crear números entre ese orden. Y lo que vamos a hacer es un ciclo for vamos a definir un i igual desde 1, mientras que sea menor o igual que ese n que ingresamos, que vaya iterando nuestro ciclo y se vayan insertando elementos random dentro de nuestra pila. Bien, simplemente eso es lo que vamos a hacer con este método. Vamos a generar un número random que se lo vamos a asignar a esa variable número que es del tipo entero, x.nextIn. De esa manera obtenemos un número aleatorio. Y ese lo vamos a ir poniendo dentro de nuestra pila, a ese número que generamos, utilizando para ello el método push. ¿Sí? Vamos a hacer pila.push, y de esa manera vamos a insertar ese valor que pusimos en número, que lo generamos aleatoriamente. Y esto va a interactuar hasta que n veces, ¿sí? N veces vamos a ir cargando la pila con ese valor. Este es un método del tipo void, eso me faltaba, lo pusimos aquí. Que es un método crear pila del tipo void. Bien. Ese va a ser el método número 1 que nos pide ahí en la consigna, que es el método crear pila. También tenemos otro método que es el 2, que nos dice insertar, pone un dato dentro de la pila. Este método, vamos a crearlo aquí abajo, va a ser un public void también. Vamos a comentarlo. Vamos a poner que es el método consigna 2. Consigna 2. Va a ser un public void, insertar se llama el método. Va a recibir por parámetro un número entero. Y simplemente lo que va a hacer es pila.push y va a insertar ese número que está recibiendo como parámetro, ¿sí? De esta manera vamos a insertar un valor dentro de nuestra pila. Entonces está bastante sencillo de entenderlo. Luego también nos pide un tercer método que es quitar. Acá nos indica también que ese quitar lo podemos hacer utilizando el método pop. Bien, como el que veíamos en la diapositiva, tenemos toda esta teoría, donde tenemos los diferentes métodos que utilizan las pilas, tanto como para mostrar valores, para quitarlos, para ponerlos, para ver si está vacío o no. En este caso, para quitar el elemento de la pila, utilizamos el método pop. Bien, entonces, sigamos aquí, vamos a poner, es el método de la consigna 3, de la consigna 3, que es el public void. Public void quitar. No recibe ningún parámetro y lo único que va a hacer es pila.pop y va a quitar el elemento de la cima de la pila, como nos indicaba en la teoría. Después nos pide como consigna número 4 crear un método que se llame pila vacía, que comprueba si la pila está vacía o no. Método de la consigna 4, vamos a ponerle este. Es un public, en este caso nos va a retornar un valor booleano diciéndonos si la pila está vacía
o no. Si la pila todavía contiene elementos, nos va a devolver verdadero, y si está vacía, nos va a devolver falso. A este método lo llamamos pila vacía, como dice la consigna. No recibe ningún valor, y simplemente lo que va a retornar es pila.isEmpty, que este es un método que tenemos dentro de la clase stack, que nos devuelve verdadero siempre que la pila no esté vacía. ¿Bien? También nos pide acá la consigna un método que se llame limpiar pila, ¿sí? Vamos a poner que este es el método 5, consigna 5. Es un public void porque no nos va a devolver ningún valor. Que simplemente lo que va a hacer este método es limpiar la pila, es decir, quitar los elementos de la pila. Public void lo vamos a llamar limpiar, no va a recibir ningún valor, y lo que va a hacer mediante un ciclo while va a ser mientras la pila .isEmpty, mientras no esté vacía, que vaya quitando cada uno de los elementos con el método pop. Bien. De esa manera, mientras la pila no esté vacía, va a ir quitando uno a uno los elementos hasta que la pila esté totalmente vacía. Bien, acá utilizamos este método isEmpty. También podremos haber hecho uso del método que definimos anteriormente, que era pila vacía. De cualquiera de las maneras está bien. Tenemos una consigna número 6, que nos pide que devolvamos el elemento de la cima de la pila. Yo creo que esto me decían ayer que no estaba en la teoría, pero yo recuerdo habérselos dicho que hay un método denominado pick dentro de las pilas, justamente, ahí está, sí estaba en la teoría, que nos devuelve el elemento de la cima de la pila, ¿bien? Este método pick, ¿bien? Con ese método nosotros podemos obtener el elemento que está en la cima de la pila, que es lo que nos está pidiendo justamente esta consigna número 6, ¿bien? Para ello vamos a crear un public int, porque nos va a devolver un valor entero, y que lo vamos a llamar cima pila. No recibe ningún valor por parámetro, y lo que va a hacer es retornar pila.pick. Bien, es decir, nos va a devolver el elemento que está al tope de la pila. Por último, nos pide en la consigna número 7 un método que se llame tamaño de la pila. Este método nos va a devolver la cantidad de elementos que tiene la pila. ¿Ustedes recuerdan cuál es el método que nos va a devolver ese tamaño de la pila? Size. Exactamente. Y ese size es un valor entero, entonces vamos a definir un public int, lo vamos a llamar tamaño simplemente a este método, no recibe ningún parámetro de entrada, y simplemente lo que va a hacer este método es retornar pila.size. Bien, eso nos va a devolver la cantidad de elementos que tenemos dentro de nuestra pila. Bien. Esto es lo que nos pedía como consigna en el trabajo práctico en el ejercicio número 12. Por otro lado, también nos dice que debemos crear un menú para poder interactuar con cada una de estos métodos que acabamos de crear dentro de la clase. Ahí yo les compartí la clase pila, así ya tienen todos los métodos. Vimos cómo utilizar, bueno, primero inicializar una pila, utilizando el stack, que es la clase que nos permite crear pilas. Es una clase que deriva de la clase collection, que es lo que habíamos visto en la clase anterior en la teoría.
Luego vimos que con el método push podemos agregar elementos a la pila, que con el método pop vamos eliminando los elementos de la cima de la pila, que con el método isEmpty podemos ver si la pila está vacía o no, es un valor booleano que retorna verdadero si la pila no está vacía. También hicimos uso del método pick, que nos devuelve el elemento que está en la cima de la pila, es decir, en el tope de la pila. Y por último hicimos uso del método size, que nos devuelve el tamaño de la pila que tenemos nosotros. En la ¿No hay ningún consigna... problema para utilizar la ñ, profe? No hay problema. No hay problema para utilizarla N. Bien. Lo que nos pide luego la consigna es crear un menú que permite utilizar los métodos de esta nueva clase que acabamos de crear. Bien. Para eso vamos a crear en el main, vamos a crear un objeto de la clase pila para que la podamos instanciar y poder crear un menú que nos permita acceder a cada uno de estos métodos que acabamos de definir. Bien. Entonces lo que debemos hacer es crear un objeto de esa clase pila. Voy a crear una pila, la voy a llamar P, igual a new pila. Bien. Simplemente crear un objeto de la clase pila. Y para hacer ese menú vamos a hacer uso de la clase scanner, ¿sí? Para que ingresemos las opciones y podamos leer la opción y ingresar dentro del menú. Bien. Esta parte está bastante interesante, creo que también le pedían otro ejercicio, así que va a estar bueno. Vamos a usar la sentencia switch con case para que según la opción que ingresemos haga o actúe de tal manera nuestro programa, ¿sí? Vamos a utilizar entonces también un objeto de la clase scanner, que era lo que les decía recién. Vamos a llamar sn igual a new scanner, pero siempre igual, system.in, para el ingreso de los datos por teclado. Bien. Creamos entonces una pila, que es una instancia del objeto que acabamos de crear, un objeto de la clase scanner. Vamos a crear un entero para la opción que vamos a leer. También un entero para un número que vamos a necesitar un poquito más adelante. Y un boolean, un dato de tipo boolean, que lo vamos a poner en falso para que entremos a ciclar dentro de nuestro menú. Bien. El ciclo va a ser el siguiente. Mientras vamos a hacer un ciclo while y que mientras salir sea verdadero, que siga ejecutándose nuestro ciclo. Salir. Mientras salir, vamos a seguir ejecutando nuestro ciclo. Bien. Y vamos a ir poniendo cada una de las opciones que necesitemos. La primera, vamos a poner un system.out en donde vamos a pedir, por ejemplo, lo que decía la consigna, era el primer método, era crear pila, ¿sí? Entonces, que la opción 1 sea 1, crear pila, que sea ese método. Bien. Ese va a ser el método 1, que nos va a mostrar este ciclo while. Y aquí, después yo voy a ir poniendo las demás opciones. Ahora quiero que vean, prestemos atención solamente con la primera. Voy a utilizar el try, el switch y el case, que es para crear este menú, ¿sí? Vamos a utilizar try para captar la opción que hayamos ingresado. Y aquí vamos a poner un cartel en donde nos diga que ingresemos una de las opciones, ¿sí? Vamos a poner que ingrese una opción.
Y aquí vamos a leer la opción ingresada por el usuario por medio de ese objeto de la clase escáner que creamos, que es sn, ¿sí? sn.nextIn nos va a leer un valor entero que ingresemos por teclado. Bien. Y aquí viene la parte del switch. Bien, ponemos switch, leemos la opción que hayamos ingresado recién, y empezamos a trabajar con cada uno de los casos que se vayan dando. Ponemos case 1, si es que ingresamos la opción 1, lo que deberíamos hacer, según lo que nos decía este método de crear pila, el método crear pila necesita que le pasemos un valor entero por parámetro para que pueda llenar una pila con n números que van a ser generados aleatoriamente. ¿Bien? Entonces yo aquí, si ingresamos la opción 1, voy a pedir valores, pido un valor para que la pila tenga esa cantidad de elementos, y lo vamos a hacer por medio de un system.println, un cartelito que diga ingrese cantidad de elementos de la pila. Ahí le vamos a pedir que ingresemos una cantidad de elementos de la pila, y lo que vamos a hacer es leer ese número que va a ingresar el usuario en esta variable número que yo les había dicho que la creamos también anteriormente, que es de tipo entero, como lo habíamos definido, y va a ser igual a lo que vamos a leer por teclado. Bien. De esa manera, ahora puedo llamar al método crear pila, lo llamamos, al método crear pila, y le paso por parámetro ese número que acabamos de ingresar. Entonces hago p.crear pila, y le paso ese número que acabamos de ingresar por teclado, y nuestra pila se llenaría con la cantidad de elementos que le estamos indicando con este número. Después de cada una de las opciones que ingresemos, sí o sí debemos colocar un break para que se corte el proceso y se siga ejecutando el menú que estamos mostrando. Bien, acá hicimos recién qué pasaría si es que ingresa la opción 1. Ahora hagamos qué pasaría si ingresamos la opción 2, que según las consignas del trabajo práctico, la opción 2 sería insertar elementos. Vamos a poner de nuevo un cartelito. Ah, no, acá no es. Esto no va. Tenemos que poner acá cuál sería la opción número 2 para el usuario, por medio de system.println, insertar elementos, insertar, sería la opción número 2. No hay otra opción para no utilizar break. Si vos no pones un break, te saldría un error. Dejaría de ejecutarse tu programa directamente sin mostrarte nada. Bien, acá qué pasaría entonces, estamos poniendo, si ingresas la opción 2, insertar elemento, entonces nos vamos aquí, ponemos case 2, si la opción ingresada fue 2 puntos, vamos a pedir al usuario que ingrese un número, a ese número lo vamos a leer con ese objeto del tipo escáner que habíamos definido anteriormente, lo vamos a poner dentro de esta variable número que definimos como entero, y simplemente lo que vamos a hacer acá es llamar al método insertar de la clase pila, y le pasamos por parámetro ese número que acabamos de ingresar. Bien. Después nos pedía también, ¿cuál era la tercera opción de esto? Crear pila, insertar, quitar. Vamos con el método quitar.
le agregamos acá, si el usuario ingresa a opción 3, quitar elementos. Vamos a poner que si ingresa a la opción 3 es quitar elementos, que está ahí. Entonces nos vamos a nuestro menú. Acá me faltó el break. Acá pondríamos case 3. Si la opción ingresada es la 3, simplemente lo que haríamos es llamar a pila, es decir, a p.quitar. Bien, no recibe ningún parámetro y quita el elemento de la cima de la pila. Ponemos un break y nada más. El 4, que nos devolvía si la pila es vacía o no. O podríamos utilizar otro método, que sea, por ejemplo, el tamaño. Bien, yo les voy a dejar los demás métodos que lo sigan haciendo ustedes. Vamos a terminar con el menú donde nos indica acá el tamaño. Ustedes después complétenlo, yo les voy a dejar para que lo completen ustedes. Si ingresa a la opción 4, muestra el tamaño de la pila. Entonces nos vamos al case, acá, case 4. Lo que haríamos es por medio del system.out.println, mostraríamos un cartel en donde diga que el tamaño de la pila es 2 puntos, y podemos concatenarlo con p.tamaño, que es el método que definimos para devolver el tamaño. Ponemos nuevamente el break. Bien. Podemos poner también otra opción dentro de nuestro menú para que sea la salida. Si ingresa 5, que sea salir. Entonces, nos vamos al case, vamos al número 5. Si ingresó la opción 5, lo que vamos a hacer es asignarle a salir igual a true. Vamos a asignar a esa bandera de salida igual a verdadera. Si se produce la salida y ponemos un break. Bien. Para que se siga ejecutando nuestro programa. Como habíamos hecho un try, también de esa misma manera podemos hacer un catch para captar la excepción en el caso de que se ingrese algún error que nos cause, algún dato que nos cause un error. Acuérdense que cuando usamos el try, podemos usar el catch para captar errores que se puedan dar, ¿sí? En este caso, el error que se pueda llegar a dar es que no ingresemos un número entero, sino que ingresemos una letra, ¿sí? Este error es un input mismatch exception. Y si eso ocurre, que nos muestre entonces un cartel que debemos ingresar un número entero. Debe ingresar un número. Bien, nada más eso. Y ahí volvemos a leer con sn.nextIn el número que ingresemos. Ok, de esa manera tenemos ya definido nuestro menú, ¿sí? A ustedes les quedaría agregar los demás métodos de la pila, que son 7 en total. Yo solo agregué 4 métodos, les quedaría a ustedes agregar 3 más, y probar cómo funciona el menú. Yo ahora voy a ejecutar este código que acabamos de crear. Voy a levantar un poquito, así vemos lo que nos muestra. Nos dice, ingrese una opción del menú, yo voy a ingresar la opción 1, la cantidad de elementos a la pila voy a ingresar que sean 20. Ingresamos 20 elementos a la pila. Le podría pedir, por ejemplo, ahora que le voy a quitar, o le voy a insertar un elemento, con la opción 2. El elemento que le voy a insertar va a ser el 50.
Y ahora si pido que me muestre el tamaño de la pila, en vez de 20 elementos debería tener 21. ¿Ven? Podría también quitar elementos con la opción 3. Le voy a quitar 3 elementos, y si ahora muestro el tamaño de la pila debería estar en 18, el tamaño. Bien. Y por último, en este menú, si agrego la opción 5, se termina de ejecutar el programa. Ese es el menú que le estaba solicitando que lo hagan. Sí, sí. Está bastante bueno estos menús para que podamos ejecutar los programitas que vamos creando. Ahí yo se los comparto ahora por el chat, así también lo tienen. No sé si es que me tomará todo, creo que sí. Si no me avisan, llegamos hasta el case 4. Sí, me tomó todo lo que acabo de ingresar. Bien. Espero que hayan entendido esto, porque ahora les voy a poner a trabajar un poquito para ver cómo van con esto de las listas y las pilas. Bien. Les voy a proponer a ustedes que resolvamos ahora en grupos. Nos vamos a separar en los grupitos como hacemos siempre en las clases de las prácticas, y vamos a plantear la resolución del ejercicio número 9. Bien. El ejercicio número 9, que, a ver si lo tengo aquí. El ejercicio del práctico, que es el número 9, bastante similar a lo que venimos haciendo. Vimos el otro en teoría y lo que vimos recién. El ejercicio 9 nos pide realizar un programa en donde se implementen los métodos de una pila, ¿sí? El push, pop, pick y empty. Esos 4 métodos. Ustedes lo que van a tener que hacer es simplemente dentro de un main, dentro de una clase, definir una pila, que las pilas, ¿cómo las definíamos? Utilizando la clase stack, ¿sí? Definen una pila, le cargan un par de valores con el método push, como indica acá la consigna. Luego muestran el último elemento ingresado a la pila. ¿Con qué método mostramos el último elemento, el de la cima? A ver si estuvieron prestando atención. El pick. Pick. Exactamente. Haciendo uso del método pick, van a mostrar el elemento de la cima de la pila, y por último van a mostrar todos los elementos de la pila hasta que la pila esté vacía. ¿Bien? Simplemente esos 3 pasos tienen que hacer dentro de un main, ¿sí? Es definir una pila utilizando la clase stack, insertarle valores utilizando el método push, luego mostrar todos los valores utilizando el método isEmpty para ver si la pila está vacía o no, es decir, recorrer hasta que la pila esté vacía, y van quitando elementos con el método pop y mostrándolos, y con el método pick van a mostrar el último elemento que está en la cima de la pila. Yo los voy a separar en grupo y voy a ¿Profe? ir viendo cómo trabajan. Sí. Hola. ¿Qué era lo que hacía? ¿Podría repetirnos qué es lo que hacía el tree? Pick. No, el tree. ¿Cuál tree? ¿El try? Ahí en el, El try, sí, el sí, try. el try. Ah, bien. El try, como la palabra en inglés lo indica, intenta ejecutar una serie de sentencias, y si ocurre un error, lo capta por medio del catch, ¿sí? En este caso, este try te está pidiendo que ingreses una opción que es un número entero, y en el caso de que vos ingreses una letra, te va a saltar este error y te va a decir que debes ingresar un número entero. Bien. Ok. Acá María Elena nos está compartiendo un mensaje por la comisión esa de acompañamiento que les había comentado, que iniciaba creo que en el día lunes. Una comisión que va a ser de lunes a jueves de 16 a 18, si no me equivoco. Está a cargo del profesor Benito Argueta, y ahí tienen un formulario por si ustedes se quieren cambiar a esa comisión, ¿sí? En el caso de que no se quieran cambiar, igual les comentaba que pueden asistir a esa comisión y estar como oyentes, también participar, consultar si es que tienen alguna duda. Esa comisión va a arrancar desde el tema número 1, desde el módulo 1 hasta ponerse al 10.
Ahí les está indicando si justamente es de lunes a jueves, de 16 a 18. La asistencia se va a tomar solo 2 veces a la semana. Y la asistencia de la comisión a la que pertenecían, bien. Y la asistencia que ya tenían acumuladas va a ser guardada y cargada en la comisión de acompañamiento. Si alguno se quiere cambiar esa comisión, pueden hacerlo, y si no, pueden seguir en esta misma comisión. Yo ahora los voy a separar en grupo para que trabajemos sobre el ejercicio número 9, y voy a ir ingresando a cada una de las salas a ver cómo van trabajando. Denme un toque que encuentro. Ujú. ¿Por qué no me sale sección de grupos? Acá son 30, vamos a crear 5 salas de 6. Ahí ingresen a las salas, compartan la pantalla y vamos planteando la resolución del ejercicio número 9 entonces. Yo iré ingresando a las salas a ver cómo van trabajando. Ok, lo vamos a tratar.
Pila.push. Push. Pila.push. Tendremos que Ahí lo salvar un veo, valor. profe. Está mirando lo que hacemos. ¿Cómo van, chicos? Sí, estoy viendo Ahí lo vamos. mal que hacen. No hace falta que creen una clase pila. Directamente dentro del main lo podrían haber hecho todo. Ah, ¿Qué es bien. lo que le trataba de decir? Que tendrían que haber instanciado una clase, crear un objeto de la clase stack dentro del main y ahí insertar elementos, luego mostrar el elemento de la cima y después mostrar todos los elementos hasta que la pila esté vacía. Pero no es necesario crear un objeto pila, una clase pila. ¿Cómo sería primero, profe, cuando usted dice definir una pila? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica? Las pilas son las stack. ¿Viste cómo él puso ahí un stack de integer? Eso es una pila. Sí, ¿Bien? sí. Hacer stack, integer, pila igual a new stack. Eso sería crear una pila dentro del main. Crear una pila o definir una pila. Ajá, exactamente. Ah, Instanciar bueno. un objeto de la clase pila, que es stack, Ajá, esa clase. sí. Y de ahí utilizar los métodos que menciona en la consigna para cargar elementos que lo hacen con el método push. Después mostrar el elemento de la cima de la pila que lo hacen con el método pick. Ajá, Después recorrer la pila y mostrar cada uno de los elementos que tiene, que lo van a hacer con el método isEmpty, que va a actuar hasta que la pila esté vacía mediante un ciclo while. Y con sí. pop lo pueden ir mostrando y eliminando a los elementos de la pila. Ujú. Simplemente es Bueno, eso, no es necesario crear una nueva clase. ajá. O sea, Bueno, básicamente hacer el menú, pero nosotros instanciamos la cantidad de stack. Claro, ustedes le van a ingresar elementos a la pila, ni siquiera es necesario hacer un menú. Van a crear un objeto de la clase pila, van a cargarle valores, lo que ustedes quieran, y después hacer mostrar el último elemento Bien. y mostrar todos los elementos que tiene la pila. bueno, profe. Bien. Ok, ya me vuelvo por acá en un ratito, voy a ver los demás grupos. Oh, profe. Bien. Bueno.
Hola chicos, ¿cómo van? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ariel andaba sin micrófono, recién consiguió la compu. Ah, bien, bien. Ah, lo veo que va bastante bien. El último elemento de la pila es pila.pic. Buenísimo, Ariel, ¿entendiste la consigna? La mayoría está creando una clase de pila, como lo que yo hice recién en la clase, pero no. Lo que veo que te falta ahora a vos es ingresar elementos dentro de la pila antes de mostrar el último, porque tu pila está vacía. En ese caso en que la pila está vacía, ese método pick te devuelve un error. Cuando la pila está vacía y utilizas ese método, te va a devolver un error. Bueno, te quedaría, por lo que veo, ingresar elementos a la pila. Ingresate 5 elementos, no más que eso, lo que vos quieras. Y después te faltaría recorrer toda la pila mostrando los elementos y eliminándolo, que eso lo haces con un while, en donde utilizas el método de la pila isEmpty para ver si la pila está vacía o no. Y con pop vas mostrando los elementos y se van eliminando, ¿sí? Vas haciendo un ciclo while hasta que la pila esté vacía y los vas mostrando con pop y se van eliminando también de la pila. Yo los veo bastante adelantados a ustedes, creo que lo van a terminar. Así que les doy 5 minutos, así después ustedes me lo comparten y lo compartimos con la clase. Yo voy a seguir viendo los demás grupos. Bien, profe. Sistema. Uy. ¿Alguien se fue? No, yo creo que está el profesor ahora. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Ah, Claro, ahí está. Hola. bueno, ¿cómo profe, están? mire, acá tenemos, yo estoy compartiendo la pantalla. Esto sería de otro problema, nosotros lo estamos modificando, ¿no? Sí. Bueno, después de Public Static Void Main pusimos cómo leer una pila, que sería, donde dice método pila. Ujú. ¿Está bien? Está después perfecto lo que va a estar. Ajá, después, lo que no me queda claro, porque bueno, yo tengo acá la foto de lo que sería el problema. El problema. Es, bueno, acá no nos dice, bueno, acá dice que había que ingresar 5 elementos, pero nosotros acá no nos pide eso, sino que nos pide mostrar el último elemento ingresado a la pila. ¿Y ese con qué método lo mostraban? El último con pic. Exactamente. Entonces ahí en vez de mostrar el tamaño de la pila, luego de ingresar esos 5 elementos, podés mostrar el elemento de la sim. Ponemos con el mismo for. Con for lo que estás haciendo es cargar la pila, ¿sí?
Después que terminé de cargar la pila, en vez de mostrar el tamaño, podrías mostrar el elemento que está en la cima de la pila. Bien. Claro, ahí bien. donde dice System Out Print, ahí Sí, mostramos la... O sea, con el while, en el while le tenemos que poner el pic. No. No, No, esa es la No. condición. me fui por la tangente. Mira, Entonces, vos creaste, en la línea 9, creaste un objeto de la clase pila, que llamaste pila, ¿sí? sí, señor. En Sí, la sí, línea sí. 10 pusiste un cartelito que estás agregando elementos, después Sí. hiciste un ciclo for, que dentro de Ajá. ese ciclo for, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hicieron? Ahí decía que si el elemento i es igual a 0 y mayor que 5, igual a i más, o sea que va a ir creciendo esto. Claro, ¿y qué va a pasar dentro de ese for? Dentro de ese ciclo, Va a agregar Después- elementos hasta que se cumpla. exactamente, van a ir agregando elementos, ¿sí? Pum, 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 van a agregar elementos. Después, en la línea 14, ¿qué es lo que están Sí. haciendo en la línea 14? Ahí tenemos un while y un No, cartelito 14, que dice la línea cantidad. 14. 14. Es que yo en el Ahí está 14 diciendo cuántos elementos hay ahora en esa pila. Bueno, en vez de mostrar cuántos elementos hay en la pila, muestren el elemento que está en la cima de la pila, es decir, el último elemento que ingresaron, ¿sí? Cambian ese cartel que está entre las comillas Sí. dobles y cambian el método que están mostrando con el más. entonces mostramos. Y el while lo sacamos. Claro. Esperen, después sigamos con eso. Primero hagamos esta parte. Ah, bueno. Mostrar el último elemento, ponemos. Sí, muestra el último elemento de la pila. A ver si estamos. Y seguiría siendo con el size, ¿no es cierto? No. ¿Cuál es el método que te muestra El pic. Exactamente. Entonces acá le cambio, aguárdeme. Punto pic. A ver si aparece. Sí, señor, acá está. Aguárdeme un segundo que está un poco lenta mi compu. Sí, tranquilo. Sí, en realidad está lento ¿cómo se llama? El eclipse. El eclipse. Se pone Sí, a medio mí también me chiquito. pasa por ahí cuando tengo dos cosas abiertas, ya directamente Bueno, ahí me crashea. muestra un error. Falta un paréntesis. Le falta un paréntesis que abra. Acá. A ver. No. Al final del pic tenés que hacer un paréntesis que abra, porque tenés uno que Tenés cierra, razón. pero no el que abre. Sí, acá está. 2 segundos. Ahí sería. Pila. Tengo que punto, borrar pila. este. Ujú. ¿Tengo que borrar este? Sí. Sí, No. creo que sí. A ver, veamos. Ojalá que sí. Crucemos los dedos. Está re clavado tu eclipse. Está pésimo. Hoy todo el día estuvo así. Ahí está. Bien. En la 3, línea... te saco 1, Sí, me parece que tenés uno de más. 1 de más. A ver, ahí Bien. está perfecto. Perfecto. Ahí está Vamos mostrando todavía. el último elemento de la pila, que es lo que pedía la consigna. Y después, por Ujú. último, nos dice que mostré todos los elementos de la pila hasta que la pila Sí. esté vacía, y que es lo que estás haciendo entre la línea 15 y 16. En la Sí. línea 15 y 16 estás haciendo justamente eso que nos pedía la consigna, que es mostrar Sí. los elementos hasta que quede vacía. Y Sí, empty es un método de la clase stack que nos devuelve verdadero mientras que la pila tiene elementos, ¿sí? Cuando la pila Ajá. está vacía nos devuelve falso. Bien, por eso es que vos vas a ciclar durante ese ciclo while mientras que la pila tenga elementos. Y mientras que la pila tiene elementos, lo que vas haciendo con este pop en la línea 16 es mostrándolo al valor que tiene en el tope de la pila. ¿Bien? Sí. Está Acá me perfecto lo muestra un que hiciste. error. ¿Le gustó? Entonces, aguárdeme, tengo una llave que me figura en rojo. Es Porque está seguro de que me más. falta. A ver. Bien, genial.
Sí, sí. Le doy guardar y lo ejecuto. Ejecutalo y fíjate qué es lo que pasa. Y yo mientras tanto voy cerrando ya las salas de grupo, así volvemos todos y ustedes me comparten este código, ¿vale? Bueno, chicos. Bueno, ya uno de los grupos había llegado a la solución. Habíamos terminado la sala de grupos. Y la íbamos a compartir ahora, para que la tengamos todos. Creo que era el grupo número 2, el que había llegado ya a la solución. A ver. Bueno, ya uno de los grupos había llegado a la solución, era creo el grupo número 2, el grupo en donde estaba Marinés. A ver si es que nos comparte ahora el código, así lo compartimos y lo tenemos ya todo. Marinés, el grupo de Marinés creo que era el grupo número 4, que era el que llegó a la solución del ejercicio número 9. No sé quién más estaba en ese grupo, no me acuerdo. ¿Ariel no estaba?
Ariel, a ver, compartí Ariel vos tu código, entonces veamos con el tuyo. Ahí nos compartió Ariel el código que ellos hicieron. Yo se los voy a compartir ahora en el Eclipse. Así lo tenemos. Marines utilizó lo que habíamos visto el otro día en la teoría, que con eso también funcionaba bien. La consigna nos pedía entonces que nosotros definamos un objeto de la clase pila, que es la clase stack. Acá el compañero definió un objeto que lo llamó pila, y lo recorrió desde 1 hasta 5, desde 0 hasta 5, y le fue ingresando elementos dentro de esa pila que definimos previamente. Bien. Después mostró el último elemento de la pila haciendo uso del método pick que tiene esta clase. Y por último lo que hizo es mostrar todos los elementos de la pila mientras la pila no esté vacía, ¿sí? Y eso lo fue haciendo con el método pop, y también le sumó ahí un plus mostrando la cantidad de elementos que le iba quedando a nuestra pila. Entonces si lo corremos, se van a cargar elementos del 0, 1, 2, 3 y 4. El último elemento es el 4, porque recordemos que la pila muestra como el último en entrar es el primero en salir, entonces nos muestra el elemento de la cima, que es el 4. Esto lo hace con el método pick. Después empieza este ciclo while, que mientras la pila no esté vacía, nos va mostrando el elemento de la cima y lo va eliminando, ¿sí? Nos muestra el 4, nos dice que la cantidad es 4 de elementos, y así hasta que la cantidad de elementos queda en 0. Eso era lo que había que hacer entonces en el ejercicio número 9. Bien. Yo voy a proponer ahora que avancemos un poco con un tema de la teoría que les quedó pendiente el día martes. Así que ahora presten atención. Vamos a ver un tema nuevo que nos quedó pendiente el día martes, que es el tema de la recursividad, ¿sí? El tema de la recursión. Bien. Acá tenemos las diapositivas. Vamos a hablar de la recursividad, ¿sí? La recursividad es una técnica de programación que nos permite a nosotros diseñar algoritmos que dan soluciones elegantes y simples, ¿sí? Es una técnica por la cual un algoritmo se invoca a sí mismo para resolver una versión más pequeña del problema original para el cual fue diseñado, ¿sí? Tiene que ver mucho también con las iteraciones. Es una manera de escribir de una manera más elegante y simple una iteración, donde escribimos algoritmos que se van autollamando para ir resolviendo sus problemas, ¿sí? El diseño de una solución recursiva para un problema P consta fundamentalmente de los siguientes pasos, ¿sí? Consta de estos pasos que vamos a hablar ahora, ¿sí? Primero, se debe poder plantear ese problema P de forma que pueda quedar descompuesto en un número K de subproblemas, ¿sí? Que cada uno de esos subproblemas tiene que ser de la misma naturaleza que el problema original. Y se debe determinar también un caso base. Este caso base es una condición de parada o terminación. Es una condición que no va a producir autoinvocación, ¿sí? Tiene que existir un caso para el cual el programa se deje de ejecutar. Y tiene que existir también una llamada recursiva, que es la invocación del algoritmo a sí mismo, ¿sí? El valor de los parámetros va a cambiar en cada una de las llamadas, volviéndolo un caso más sencillo que el anterior y aproximándonos cada vez que hagamos esa llamada al caso base, que es el que nos va a permitir que se termine de ejecutar el programa. Para determinar si un algoritmo recursivo está bien diseñado, se puede utilizar el método de las 3 preguntas, ¿sí?
primero debemos preguntarnos si existe una salida no recursiva o un caso base para el problema que estamos planteando, y si ésta funciona correctamente. También debemos preguntar en cada llamada recursiva, se refiere a un caso más pequeño del problema original, ¿sí? Es si en cada llamada que nosotros vamos a hacer recursivamente, es un caso más pequeño, pero que sea similar al original, ¿sí? Que tenga la misma naturaleza. Y suponiendo que se cumplen la pregunta 1 y 2, tenemos que ver si funciona correctamente todo el proceso. Bien, acá tenemos un ejemplito en donde tenemos una lista de números enteros. Esta lista está compuesta por 6 números enteros, y que ese sería nuestro problema base, el problema P. Sumar los elementos de una lista sería el problema grande, digamos. La P grande sería sumar los elementos de una lista. A ese problema nosotros lo podemos subdividir en K subproblemas que van a ser de la misma naturaleza, ¿sí? Si yo le quito el 9, por ejemplo, a esta lista, ya tendría un subproblema P1. ¿Ven? Como lo ven aquí. Después, si yo le quito el último elemento a esta lista, tendría un subproblema 2, y así sucesivamente hasta que tenga un P5, que es el subproblema base, ¿sí? Cuando la lista ya no tenga más elementos para eliminar, voy a decir que n es igual a 0. Que la suma de esos elementos es igual a 0. Bien. Acá nos indican entonces en la diapositiva que supongamos que a nuestro algoritmo lo vamos a llamar sumar lista. Este módulo va a recibir como parámetro la lista y la longitud, de acuerdo a como se planteó en la división de los problemas P que veíamos recién, en donde en cada una de las iteraciones se va reduciendo en un elemento la lista, quitando siempre el último elemento de ella, ¿sí? Es decir, que cada subproblema lo vamos perdiendo, pero antes de perderlo deberíamos acumularlo, ya que lo que queremos hacer es sumar todos los elementos de la lista. Entonces, en cada llamada recursiva lo que deberíamos hacer es el último elemento más el resto de la lista. Bien, eso lo podemos expresar en Java mediante estas simples líneas. Creamos un método que nos devuelve un valor entero que se llama sumar lista, ¿sí? Esto va a recibir por parámetro una lista y un número entero que va a ser la longitud de esa lista. Si el tamaño de la lista es igual a 0, entonces nos retorna 0 como valor de la suma. Si no, nos va a retornar la lista de n-1, es decir, la lista quitándole el último elemento, y hace la llamada recursiva, llamando nuevamente al mismo método, sumar lista de lista y del tamaño n-1. Entonces va a hacer recursivamente este llamado hasta que la lista no tenga elementos, ¿sí? Hasta que la lista esté en 0. Como vemos, es un problema que también lo podríamos resolver de manera iterativa con el ciclo for, recorriendo toda una lista y sumando los elementos, ¿sí? De la lista. Pero vemos que es mucho más elegante y simple hacerlo de manera recursiva. Lo vamos a hacer en el Eclipse, así lo probamos. Sé que es medio complicado tratar de entender la lógica, pero es definir un caso base y definir el problema grande en subproblemas hasta que se llegue a ese caso base, que es el que nos va a permitir que se deje de ciclar dentro del ciclo recursivo, ¿sí? Que deje de ser recursivo nuestro problema. Vamos a definir entonces un método public static void main, static void sumar lista, y tampoco void porque nos va a devolver un valor entero. Public static in se va a llamar sumar lista, este método, y lo que va a hacer es lo siguiente. Bien, va a recibir una lista de números enteros, y va a recibir un int que va a ser el tamaño de la lista. Bien.
Si ese n es igual a 0, es decir, si el tamaño de la lista es igual a 0, entonces nos va a retornar 0, ¿sí? La respuesta va a ser 0, que la suma es 0. Y si no, si eso no ocurre, lo que va a hacer es retornar lista de n-1 más, vamos a hacer la llamada recursiva al método que es sumar lista, en donde le vamos a pasar por parámetro la lista y n-1. Bien, vamos a ir reduciendo el tamaño de la lista. Los parámetros se van achicando hasta que lleguemos al caso base en donde n sea igual a 0. Bien. Yo entonces aquí, en el main, podría definir una lista de números enteros. La vamos a llamar lista. Va a ser igual a una cantidad de números cualesquiera. Vamos a poner el 1, el 5, un par de números, cualquiera. Y ahora vamos a, necesitamos también definir un t que va a ser igual al tamaño de la lista. Para saber el tamaño de la lista, recordemos que podíamos usar el método len, que nos devolvía el tamaño de la lista. Entonces ahora sí podríamos llamar al método sumar listas, ¿sí? Y lo podemos mostrar directamente por medio del system.out.println, en donde diga que la suma de los elementos de los puntos, y acá le vamos a concatenar lo que diga sumar lista, el método, al cual le vamos a pasar por parámetro la lista y el tamaño que lo definimos en t. Bien, si yo ejecuto ahora este código, me debería devolver la suma de todos los elementos que tenemos ahí adentro. Como ven, es una manera más sencilla de hacer la sumatoria de una lista. Recordemos que anteriormente nosotros, cuando no conocíamos estos métodos recursivos, lo que hacíamos era recorrer toda la lista mediante un ciclo for, y con eso íbamos acumulando en un acumulador la suma de cada uno de los elementos de la lista. De esta manera, por medio de un método recursivo, también llegamos a obtener la suma de esa lista, ¿sí? Esto es la recursión. Bien. Vamos a hablar de la recursión traza. Para comprender mejor el funcionamiento de un algoritmo recursivo es fundamental conocer cómo funciona la pila de llamadas de un programa en ejecución. ¿Sí? Esa pila es un segmento de memoria basado en una estructura de datos de tipo pila, donde se almacena información relacionada con las llamadas de las funciones dentro de un programa, ¿sí? Todo programa en ejecución tiene una pila asociada para este propósito, y en los lenguajes de alto nivel como C o Java, la gestión de la pila llamadas la realiza de forma automática el compilador. Por lo tanto, el programa no necesita preocuparse de su correcto funcionamiento. En cada iteración, cuando en un punto del programa se llama una función recursiva o no, se reserva un espacio en la pila que va a guardar la información de la dirección de retorno, el parámetro de la llamada, el espacio para las variables locales y el resultado devuelto. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplito en donde lo que necesitamos sacar es un programa que calcule el factorial de un número n. Matemáticamente el factorial se calcula como n por n-1. Este código traducido a Java sería como hacer si n es igual a 0, retorno 1, y si no, retorno n por factorial de n-1. Es decir, vamos llamando recursivamente a ese método. Bien, supongamos que vamos a sacar el factorial de n igual a 4, ¿sí? Con este método recursivo. Llamamos a la función factorial de 4, y lo que va a hacer en cada iteración va a ser 4, que es n,
por el factorial de n menos 1, que sería 3. Entonces 4 por factorial de 3. Cuando llamo a este factorial de 3, lo que hace es 3 por factorial de 2, y así sucesivamente, hasta que el factorial es 0, y eso nos da igual a 1, como nos indica acá el algoritmo. ¿Bien? Cuando eso pasa, toda esa información, como yo les decía, quedaba guardado en la pila. ¿Bien? Queda guardada en la pila la dirección de retorno de la función, los parámetros de llamada, el espacio de las variables locales y el resultado de vuelta. Entonces, cuando termina la ejecución de ese método, lo que hace es volver para atrás y hacer la multiplicación, y llegamos a ese resultado igual a 24. Tenemos acá que el factorial de 0 es igual a 1, que 1 por el factorial de 0 es 1. Acá tenemos que 2 por el factorial de 1, que es 1, es 2. Y así sucesivamente hasta que llegamos a 4 por factorial de 3. El factorial de 3 es igual a 6, y 6 por 4 es 24, que es lo que nos devolvería como resultado si ejecutamos el factorial del número 4. ¿Bien? ¿Por qué escribir algoritmos recursivos? Generalmente son más fáciles de analizarlos y se adaptan mejor a la estructura de datos cuya naturaleza es recursiva. Ofrecen soluciones estructuradas y elegantemente simples. ¿Bien? Vamos a hacer ahora ese ejercicio del factorial, pero lo vamos a hacer de una manera que no es recursiva, así ustedes ven cómo lo trabajamos antes, y le va a permitir entender un poquito cómo poder plantear un problema de manera recursiva. Cuando no conocíamos estos métodos de recursión, si yo hubiera querido sacar el factorial de un número, supongamos hubiera definido un public int factorial, es decir, un método al cual lo puedo llamar factorial, que reciba un número n que sea entero. ¿Bien? Bien, aquí entonces yo diría, inicializaría un entero que sea fact igual a 1, ese va a ser el primer número factorial, y voy a preguntar si ese valor n que yo ingresé en el método, si ese n es igual a 0, es igual a 0, entonces el factorial de 0 sabemos que es igual a 1. ¿Bien? Nos devolvería 1. Si no, lo que deberíamos hacer es recorrer hasta n-1, hasta n-1, todos los números que van desde 1 hasta ese n-1 y multiplicándolo por el valor. ¿Sí? Es decir, yo debería definir acá un int i que sea igual a 1, ese i que sea menor o igual a n, y que se vaya incrementando de 1 en 1, y en cada iteración tendría que ir haciendo fact igual a fact por el i. Entonces, si yo quisiera sacar el factorial de 4, haría 1 por 2, el resultado de eso lo acumularía, y después haría el resultado de eso por 3, el resultado de eso por 4. ¿Sí? Esto es lo que hacíamos cuando no conocíamos este concepto de recursividad. Por último, lo que hacíamos es retornar el valor del factorial. Bien, entonces, esto yo lo voy a eliminar. No sé si se los compartí. No se los compartí, ¿verdad? Les comparto el main de lo que es la suma de elementos de una lista y el método. Así podemos ejecutar este método factorial. Bueno, acá lo que hicimos es crear el método factorial para calcular el factorial de un número, pero sin utilizar la recursividad, ¿sí? Lo hicimos utilizando un ciclo for en el que vamos recorriendo hasta el número que queremos obtener el factorial. Y acá, por ejemplo, yo podría hacer un system.out.println en donde pongamos el factorial de 4 es 2 puntos, y que nos muestre
el resultado de ese método que lo llamamos factorial. Factorial de 4. ¿Bien? Así lo llamamos al método, sí, factorial. Me sale un error. Ujú. Falta que le ponga que sea un método estático. Y bien. Entonces, si yo llamo acá, ejecuto este programa, me va a mostrar que el factorial de 4 es igual a 24. ¿Bien? Y acá lo hemos resuelto sin hacerlo de la manera recursiva. ¿Esto para qué lo hice? Para que ahora veamos que nosotros podemos encontrar un caso base, que es cuando n es igual a 0, el factorial es igual a 1. ¿Bien? Ahora lo vamos a plantear de la manera recursiva, así lo hacemos una comparación. Podemos definir un public static in, que lo vamos a llamar fact recursivo. Lo definimos de esta manera. Que reciba también un número entero por parámetro, int n, y lo que va a hacer es preguntar si Sn es igual a 0, entonces nos retorna 1, ¿sí? El factorial de 0 es 1. Si no, lo que debería hacer es retornar recursivamente. Acá es donde vamos a llamar al método recursivo, vamos a retornar n por el nombre de este método que acabamos de crear, que es fact recursivo de n-1. Bien, entonces tenemos un caso base, y después en cada iteración de la recursión vamos acercándonos, aproximándonos a ese caso base, restándole un valor a n, vamos acercándonos a que n sea igual a 0, que es cuando nos devolvería 1. ¿Ven la diferencia entre un método que no es recursivo, sino que lo hicimos acá con un método iterativo, y uno que es recursivo? Queda de manera más prolija el recursivo. ¿Bien? Entonces aquí yo podría hacer lo mismo y llamar a fact recursivo, de 4, y también me mostraría que el resultado es 24. Sé que es muy complicado de verlo, pero lo que hay que tratar de llegar es a encontrar ese método base que hace que nuestro problema se termine. Y también lo que hay que tratar de entender es de subdividir en subproblemas el problema grande, ¿bien? Y otra forma de poder planteárselo también es lo que yo le mostraba, hacerlo primero de manera iterativa y ver cómo es el funcionamiento del problema, y a partir de ahí tratar de encontrar ese caso base y la forma de la recursión que debemos tener. Yo les voy a ir compartiendo la clave de la asistencia de hoy, que no la teníamos todavía. Y les comparto estos dos métodos, ¿sí? El recursivo y el que es iterativo para el cálculo del factorial. Creo que eso también está dentro del trabajo práctico, y les van a quedar para que ustedes resuelvan los demás ejercicios. No sé si alguno tiene alguna duda puntual acerca del práctico que quiere que la evacuemos antes de que terminemos la clase. Tienen también dentro del Moodle, creo que había teoría acerca de recursión que pueden leer también. Entonces el módulo 3. Por si queda alguna duda.
del hashmap. Ok. ¿Dónde tendré un hashmap? Acá creo yo. Ujú. Y con auto. Bien. Me parece que en la clase auto, Sí, acá donde tengo la clase auto, acá lo vamos a ver. Bien. Lo vamos a ver aquí. Acá no. Tengo un errorazo. Bueno, acá tenemos creada una clase auto, que es la que hicimos el otro día, en donde es un auto que tiene como atributo color, marca, puerta y encendido, ¿sí? Este es el ejercicio que está también en el práctico, no recuerdo cuál es. A ver, me fijo un toque si quieren. el 15 me parece. Es el 15, sí, es el ejercicio 15, en donde tenemos una clase auto que tiene estos atributos, un color, una marca, una puerta y un encendido, que por defecto tiene que estar en falso, ¿sí? Es decir, que el auto está apagado por defecto. Este es el constructor de esta clase, en donde le pasamos por parámetro un color, una marca y la puerta, y ponemos ese encendido en falso. Luego definimos dentro de esa clase auto un método mostrar, que nos muestra cada una de los datos que tienen los atributos de esa clase auto. Con eso nos pedía en el práctico crear un hashmap en donde veíamos que los hashmaps lo que tienen es similar a una lista, nada más que en este caso tienen una clave y un valor asociado a cada una de esas claves, ¿sí? A ver, yo tengo acá el hashmap. Acá está. Es similar a una array list, como les decía. Es similar a cualquier vector que nosotros utilicemos, nada más que simplemente que acá, en vez de manejarse por un índice, como nosotros estamos acostumbrados a tener un índice que nos indica cuál es el elemento que nosotros buscamos, en este caso tiene una clave y un valor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la clave es un string y el valor es un string, ¿sí? Y con esa clave nosotros podemos encontrar ese valor. En el caso de acá del trabajo práctico, lo que deberíamos hacer es crear un hashmap, un objeto de la clase hashmap, pero que iba a tener un string y objetos de la clase auto. ¿Bien? Son parecidos a los diccionarios, exactamente, es lo que yo les mencionaba el otro día. Si alguno vio Python o C, son iguales a los diccionarios, ¿sí? Tenemos una clave y un valor asociado a esa clave. En la consigna del trabajo práctico les decía que ese hashmap que teníamos tenía como clave la patente del auto, ¿sí? La clave de ese hashmap era la patente del auto. Bueno, no lo tengo mal, entonces vamos a ir directamente a crear autos. Creamos un hashmap entonces de auto, el string este va a ser la clave y este va a ser el valor que van a ser los autos que definamos ahora. ¿Bien? Esto es igual a new hashmap. Y acá le volvemos a poner que es el string y de la clase auto. ¿Bien? Cerramos paréntesis. Y ahora utilizamos los métodos que conocemos de esta clase hashmap, que son put para ingresar elementos a este hashmap. Utilizamos autos.put, por ejemplo.
Y de esta manera, primero deberíamos crear los autos, ¿sí? Objeto de la clase auto. Vamos a crear solamente uno, que sea simplemente para que lo mostremos. Vamos a crear un auto, un objeto de la clase auto, lo vamos a llamar auto1, igual a new auto, y le vamos a pasar ciertos valores. Por ejemplo, le pasemos que sea un auto negro, que sea Fiat, y que tenga 3 puertas, por ejemplo. Bien, ahí creamos un objeto de la clase auto. Ahora ese auto lo podemos poner dentro del hash map que acabamos de crear, ¿sí? Hacemos autos.put. No sé por qué no me toma el método put. Bien, autos.put, y aquí entonces nosotros podemos ingresar una clave que vendría a ser la patente, en este caso del ejercicio, y le podemos agregar como valor el auto que acabamos de crear. Bien. No me está tomando esta clase. Me voy a copiar esto, lo debo tener también a esta clase en otro módulo, como para que veamos cómo funciona. Ujú. No veo creado. Estoy ahora. Bueno, de esta manera con el método put lo que nosotros hacemos es ingresar elementos al hashmap con una clave y un valor asociado. En este caso no me va a correrlo porque me está tirando errores, que me parece que tienen que ver con que no tengo la public class, que vendría a ser en este caso el main. Eso me falta. Profesor, este problema no tenía una clase y un main, ¿se acuerdan? Sí, ¿Será por eso? Sí, me falta el Me parece main. que le falta la clase. No, me La falta clase auto. esto me falta. ¿Eh? Mira. Ahí me lo voy a tener. Me faltaba el public static void main. De esa manera, entonces, creamos un hashmap de autos y que la clave va a ser la patente del auto. Bien. Nosotros al hashmap, para poder acceder a uno de los valores, vamos a crear un auto número 2, como para que veamos cómo funciona. Vamos a crear un auto 2. Este va a ser de color rojo, supongamos, de marca BW, y de 3 puertas. Y lo podemos ingresar también a nuestro hashmap con el método put, que le decía que es para ingresar elementos. Le vamos a poner una patente cualquiera, y va a ser el auto 2 que ingresamos al hashmap. ¿Bien? De esa manera, vamos ingresando elementos dentro del hashmap, y después podemos acceder a ellos. ¿Cuál es la forma para acceder al hashmap, a los datos del hashmap? Por medio de esa clave. ¿Bien? Un get. Es claro, con el método get, pero por medio de esta clave, ¿sí? La forma de acceso es por medio de la clave. Si yo quisiera, por ejemplo, acceder a los valores que tiene el auto 2, debería hacerlo por medio de esa clave. Y la forma de hacerlo vendría a ser como autos.get. Ahí me está indicando que le indique cuál objeto es el que quiero recuperar por medio de la clave object key, es decir, por la clave, y acá yo le voy a poner que quiero que me traiga
el que tiene clave ASA 251. Bien. Y aquí llamo al método mostrar de ese auto. De esa manera, lo que me mostraría por consola son las características que tiene el auto que tiene asociada esta clave, ¿bien? Que es la que pusimos ahí. No sé qué dudas puntual tenías, Kevin, vos con respecto a los hashmaps. Nosotros habíamos visto el método put, el get para obtener los datos y después un string keyset como para que lo podamos recorrer al hashmap y mostrar todos los valores, ¿sí? Habíamos visto que podemos definir un ciclo for en donde podríamos definir un iterador, lo íbamos a leer de esta manera, como la clave es un string, utilizamos un string, y acá utilizamos autos.keyset para que en cada iteración nos vaya devolviendo la clave del auto en el cual nos estamos posicionando, y por medio de un system.println podría, por ejemplo, ir mostrando los valores del auto, de ese auto, ¿sí? Podría decir clave y podría sumarle que el valor es 2 puntos, y abajo podría mostrar autogetI punto mostrar. Bien, de esa manera yo podría ir mostrando todos los autos que tenga dentro del hashmap. Sí, podemos mezclar los valores. Recordad que uno va a indicar la clave y el otro va a indicar el valor. Bien. Sí o sí, acá mezclamos, por ejemplo, ¿ves? Tenemos un string y un auto. El primero indica la clave y el otro es el valor. Esta es la clave de acceso a ese elemento del hashmap, y con este devolvemos el valor. Ok. ¿Tuvieron problemas con el código de asistencia? ¿Todo bien con eso? ¿Quedó alguna duda? Yo los veo a todos el día martes. Creo que con ustedes no vamos a tener problema con el feriado el día miércoles que viene, así que no hay nada más que acotar. Los veo el día martes, chicos. Suerte, buen fin de Bueno, para profe. todos. Y Gracias. cualquier cosa, van a las clases de consulta, o el día martes vemos algún problemita que haya quedado sin resolver. Listo. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chau, profe. Les compartí el código, Liliana. A ver si lo tengo a mano de nuevo. Ahí va el código. Matías, si tuviste problema con la asistencia de la clase pasada, carga un ticket ahí en Ayuda a 1000 Programadores y de explicar qué fue lo que te pasó, y te darán la respuesta por la misma vía. Y bueno, a todos los demás, buen fin de para todos, chicos, que les vaya bien.